Son las 8:05. Damos la bienvenida en nuestros estudios al coronel Milton Benítez. Él fue representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el austro del país, asesor de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Fue también ex gobernador. Tiene una amplia experiencia en seguridad pública. Al tiempo de darle la bienvenida, coronel Benítez, quisiéramos preguntarle cuáles son las principales observaciones que surgen de esta amarga experiencia por la que está atravesando Colombia, precedida de otra aún más dura, la de Venezuela, que dejó decenas de miles de muertos. A Colombia por el momento va con un conteo de aproximadamente 300 víctimas. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosanita igualmente. Aquí a todos los amigos de Antena 1, un saludo cordial. Sí, en efecto, los países que estamos ubicados en el cinturón de fuego tenemos esa gran probabilidad de que exista un terremoto y que principalmente deberíamos estar preparados. Haciendo una comparación lo que está pasando en Colombia, justamente tuve acceso a un informe de la Ceresis que nos hace un estudio del sector de Manabí. ¿Qué ha pasado? Y 3 conclusiones claras. La primera, que la mayoría de construcciones utilizaban arena. Eso quiere decir material de mala calidad. La segunda, que no tenían vigas de sustentabilidad. Y la tercera, igualmente, que no había un PDOT que obligue a que las construcciones tengan los permisos adecuados. Entonces, eso se refleja en la mayoría de ciudades. Y es a lo que nosotros debemos prestar total atención. Porque en las ciudades donde se concentra bastante población, hay grave riesgo de que exista un mayor número de fallecidos, como estaba ocurriendo en Venezuela, hoy Colombia, y en cualquier momento, cualquier país que esté en el cinturón de fuego. Hoy la placa de Nazca está haciendo un movimiento a la parte este y choca con la placa sudamericana. Y eso es lo que produce esa energía, y a cualquier país que se encuentre en ese sector del cinturón de fuego, que es Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y países de Europa y Japón, pueden estar sujetos a esto. Pero si no tenemos una cultura de prevención, si no tenemos algo para que nosotros podamos enfrentar, estamos, desde mi punto de vista, recién en pañales. Ahora, coronel, aquí hay una responsabilidad importante de los órganos de control. Hablando de Ecuador, los organismos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios, quienes tienen la obligación de controlar cómo crece la ciudad, en qué condiciones crece la ciudad, en qué terreno se está construyendo, es decir, como decimos, qué está pasando con esta observancia obligada que debería realizar, en este caso, el gobierno autónomo descentralizado. Nosotros ya hemos dado el primer paso. En el año 2024, en enero, se aprobó la Ley de Gestión de Riesgos. En esa ley ya nos da medidas de prevención y todos cómo debemos trabajar. Principalmente los GAT, porque los GAT cumplen un papel fundamental. Ellos tienen una normativa que se debe aplicar, como son los famosos planes de ordenamiento territorial, planes de uso de suelo, donde se debe construir. Y bueno, aquí en Cuenca, haciendo una comparación, aquí estamos un poco más adelantados, porque aquí ya estamos trabajando hasta en la microzonificación, identificando cuáles son las áreas en terrenos vulnerables que se tiene y dónde se puede construir. Pero, sin embargo, nos falta mucho para continuar con estas situaciones que ya está previsto en la ley. Si no teníamos esta ley, yo digo, no hubiéramos avanzado en nada. Pero la mayoría, lo que es complicado es que la mayoría no aplica. O sea, nos falta el ente que esté ahí sujeto y que les diga... A menudo lo que hemos conversado con usted y otros expertos es que los desastres naturales realmente no existen. Son desastres provocados precisamente por la mala intervención humana. Así es, nosotros necesitamos, la mayoría, tener su vivienda, su ubicación, estar en una ciudad, en conglomerados, pero hay veces que no hacemos lo principal, el estudio del suelo. No tenemos esa cultura de seguridad para nosotros poder vivir ordenadamente. Hoy justamente estamos trabajando aquí en el barrio Bellavista
la parte de aquí de Alta, en esta cultura de seguridad. Estamos yendo casa por casa, estamos haciendo un trabajo para tener un modelo de seguridad. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el barrio Bellavista Alto, el 40% son ciudadanos de la tercera edad. Entonces debemos trabajar, y ese es un trabajo que tienen que hacer los GAT, que tienen que ir a identificar cuántos viven ahí, conocen la cultura de seguridad, qué va a pasar cuando exista uno de estos desastres, cómo vamos a evacuar, a dónde vamos a evacuar. Esto es en cuanto a un entrenamiento para la población para enfrentar estos desastres. Afirmativo, esa cultura de seguridad es lo que no tenemos y que deberíamos impulsar, principalmente los GAT. En cuanto a la calidad de la construcción, ¿cómo está la ciudad de Cuenca? Después del terremoto que afectó sobre todo a Manabí, a Esmeraldas hace algunos años, se detectaron gravísimos problemas que habían sido parte de ese triste, lamentable saldo con enorme pérdida de vidas humanas. Y entre ellos se detectó que en una mayoría de las construcciones en la costa se habría utilizado arena del mar, con alto contenido de sodio, de electrolitos que minan, destruyen el hierro estructural de las construcciones, dejándolas totalmente volubles. Con esto en mente, quisiera preguntarle cuál es el nivel real de vulnerabilidad sísmica en Ecuador. ¿Qué zonas del país son consideradas más expuestas por fallas de construcción, también por fallas geológicas y por densidad urbana? En este informe de las CERECIS, que es muy importante, ubican principalmente a la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, a la ciudad de Quito, como una de las zonas más vulnerables por los diferentes antecedentes que han tenido en la historia y también por los estudios sismológicos que se han hecho. La densidad de la población que tienen afecta bastantísimo la concentración de esa masa popular, y una construcción sin ninguna técnica antisísmica es lo que nos va a afectar a todas estas provincias. Es importante estos informes que se hacen, porque eso nos va a dar la medida donde debemos trabajar. Por ejemplo, en Cuenca nos indican que aquí tenemos grave peligro, principalmente en el centro histórico, porque todo es construido con mampostería y principalmente no tenemos un historial de cómo fueron hechas. Las construcciones modernas, por supuesto, que es una de las ciudades que más respeta justamente el problema de tenerse el control sísmico, se hace con estudios y todo, las nuevas construcciones. Pero recuerde usted que aquí en Cuenca el propio Colegio de Arquitectos ha deplorado el nivel de control que se está dando a las construcciones. Excitaba el Colegio de Arquitectos al municipio de Cuenca para cumplir con su obligación de controlar lo que se está construyendo en Cuenca, con este auge que tenemos sobre todo de las construcciones de altura. Sí, en este último tiempo hay una construcción de alrededor, estábamos conversando con la Cámara de Construcción, alrededor de unos 700 millones en inversión, edificios por todo lado, en un sector, y yo pienso que el municipio es donde más debe trabajar en el control, porque cuando se controla, cuando se tiene justamente el ordenamiento territorial, se puede prevenir muchas situaciones. Yo veo que en el centro histórico todavía no se ha empezado a trabajar, no se ha sacado un historial, y pienso que desde ahí debemos iniciar este control con la finalidad de poder identificar cuáles son las viviendas de alto riesgo, mediano riesgo, para tener un plan en donde se puede evacuar a la población y exista menos riesgo en todos estos desastres naturales que hay. Las normas sismo resistentes ecuatorianas, que también estructuradas están. El día de ayer en la Asamblea Nacional se abordaba el tema de la ley de vivienda de interés social, se encontraba en debate, y la discusión en el marco de este proyecto de ley cobró especial relevancia después de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, cuyos efectos dejaron viviendas e infraestructura destruida en ambos países. Yo pienso que los asambleístas tienen un gran trabajo. Ya hicieron uno, el de aprobar la ley de gestión de riesgos. Pero esta ley, por ejemplo, deberían socializar a todos y imponer, yo digo, sanciones a los que no dan cumplimiento. En este nuevo trabajo que están haciendo es importantísimo, porque son viviendas populares y es donde va a estar la mayor concentración de ciudadanos. Igualmente se debería trabajar, por ejemplo, como en Chile. En Chile ellos trabajan bastante con hospitales, escuelas, y dan una prioridad total a la construcción, con la finalidad de que no existan justamente
catástrofes que afecten mayoritariamente a niños, ancianos y a la población en general. Deberíamos seguir esos modelos. Tienen una cartilla de protección, o sea que usted a cualquier lado, en las escuelas, en los colegios, les indican qué tienen que hacer, cómo protegerse los niños. Ya tienen una escuela, una cultura de seguridad. Esos ejemplos es lo que debemos aplicar. Nuestros asambleístas tienen que mirar el alto riesgo que vive el país, ubicados, como les digo, en el cinturón de fuego, y que cualquier rato estamos sujetos. Los terremotos no avisan. Solo países avanzados como Japón, aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, Chile, México, tienen sensores en donde nos indican por lo menos a 30, 40 segundos que ya viene un terremoto. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos solamente para los tsunamis una alerta oportuna, una alerta temprana, y tenemos que seguir trabajando. Para Milton, efectivamente se conoce que es muy difícil advertir que en tal fecha o para cuándo podría darse un sismo de esta naturaleza, un terremoto. No se puede prever las fechas exactas en las que una situación así puede darse. Sin embargo, últimamente se ha venido especulando muchísimo a propósito de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Colombia, de lo que está pasando con una gran cantidad de sismos también en el Perú, y la gente empieza a decir, no, ya, los próximos somos nosotros, a nosotros nos toca. Así comentaban también en Colombia, decían que sí, que el próximo después de Caracas iba a ser el de Bogotá. ¿Cuán real es esto? Bueno, un terremoto es difícil predecir. Solo países avanzados como es Japón, que tienen unos sistemas sísmicos que les dan más o menos hasta un minuto para poder preparar. Sí, pero entonces, más tiempo, es imposible predecir. Recordemos la noche de los giles. Sí. Pero en ese minuto usted puede salvar gentes, por ejemplo, ya puede indicar a la parte industrial que pueden parar las máquinas, las escuelas, colegios, empezar. Sería extraordinario tener un... En México alrededor de 40 segundos tienen esa alerta temprana. En México es muy usual que suenen las alarmas por advertencias de movimiento. Pero aquí no tenemos nada. Todavía en Ecuador no estamos trabajando. Quisiera tocar otro tema con usted y a ver si en cabina nos ayudan. Hablar también sobre el sistema estructural de las carreteras de Ecuador, particularmente las volubilidades que el austro del país cuenta. Nos vamos a tomar la libertad de utilizar este video que ha sido producido y publicado en redes sociales por la colega Radio Atenas. Declaraciones del ingeniero Mario Vintimilla, subsecretario del Ministerio de Infraestructura y Transporte, dando declaraciones en el kilómetro 50 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Escuchémoslo. Muy bien, estamos en el kilómetro 50 de la vía Girón-Pasaje, donde se está haciendo la intervención por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Ingeniero, en la mañana, le voy a ser franco, en la mañana yo crucé por aquí, había habilitado un carril, pero ahorita ya no hay paso. Quisiera que nos dé información, ¿hasta cuándo? Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, a usted muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Mario Vintimilla, soy director zonal 6 del Ministerio de Infraestructura y Tecnología. Sí, efectivamente en la mañana hubo paso, sin embargo ya el día de ayer se reunió el COE cantonal y realmente el paso daba las condiciones en la mañana, daban una falsa seguridad a la circulación ciudadana. ¿Por qué? Porque la gente no ve lo que estaba pasando en la parte baja de la losa rodura, que casi toda la losa estaba embolado ya. Okay. Es decir, en cualquier momento podía colapsar. En ese sentido, los carros livianos tenían el paso controlado y los pesados no. Sin embargo, a primera hora en la mañana comenzaron a enviarnos ya reportes de que los carros pesados estaban evadiendo los controles de CTE, evadiendo los controles del contratista y estaba circulando por aquí. En ese sentido, la directriz del presidente Daniel Noboa y de nuestro ministro Roberto Luque siempre ha sido, en primera instancia, precautelar la seguridad de los usuarios y la seguridad ciudadana en general. Por tanto, nosotros procedimos ya con el retiro de la losa, en primera instancia, para realmente poder demostrar el estado de afección que tenía el punto.
Y en este momento nos encontramos en las labores de la reconstrucción de un paso provisional. El día de hoy tenemos que salir con el paso provisional hasta las horas que nos tomen. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es excavando la estructura antigua del pavimento, puede ser. Inclusive existe algunas piedra de río grande que debe haber sido colocada en una especie de pedraplén. Sí, esa piedra que cuando es colocada en la obra funciona perfectamente en las funciones de pedraplén. Sin embargo, en este sentido, como ya era parte de un talud, esa piedra se desprende fácilmente. Entonces, además del problema de la seguridad del usuario, de la circulación en la vía, teníamos problemas porque nosotros tenemos el contratista que está ya en el nivel 0 para la construcción del tercer muro, que es la solución definitiva del kilómetro 50, con personal abajo. Entonces, cualquier desprendimiento de alguna de estas rocas, a toda luz, un golpe de... ¿Qué le parece, coronel Benítez, esta situación descrita claramente por el ingeniero Mario Vintimilla, quien está encargado de la zonal del Ministerio de Transportes, Ministerio de Infraestructura y Tecnología, como se llama ahora? La calidad de las carreteras por las que circulamos, si es que no se da esta situación compleja en el kilómetro 50, ni siquiera nos percatamos de que estamos sobre una losa que no tiene ningún sustento y se han venido circulando miles y miles de vehículos diariamente por esta vía. Sí, efectivamente la SUAY tiene algunas fallas geológicas en las que atraviesa y perjudican las carreteras, ¿no? Bien sabemos la de Girón, la de Santa Isabel, la de Nabón, la de Paute, y todas estas fallas siempre se debe considerar en la construcción de las carreteras. Y hoy detectamos esta situación que nos indican y que realmente es un peligro para la ciudadanía. Que no es el único punto en esta vía. El propio ingeniero Vintimilla en este mismo diálogo señala que esta es considerada posiblemente como la peor carretera del país. Y, en efecto, sí, tenemos esa zona roja nosotros. ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta para esto? Lamentablemente dependemos mucho del gobierno y en esta situación de estudios técnicos. Y lo principal, ¿cómo podríamos tener otro modelo de viabilidad aquí en el Azuay? Que eso bueno, cabe indicar también que en este mismo diálogo el ingeniero Vintimilla señala que hay ya presupuesto del orden de unos 53 millones de dólares para un arreglo integral de esta vía. Tenemos que tomar desgraciadamente con pinzas este tipo de anuncios, pues recordamos que debe ser aproximadamente 2 años y medio, cuando el ministro Luque ofreció una cantidad, me parece que era de 150 millones de dólares que nunca se invirtieron en esta vía y en la cuenca Moyeturo-Naranjal. Desgraciadamente se hacen los anuncios, no se cumplen y seguimos en el mismo tren de la historia vial paupérrima, deficiente, peligrosa del austro del país. Yo pienso que pecamos en una situación en todo el país, la falta de mantenimiento vial. Si tuviéramos esa medida de prevención, yo pienso que se evitaría muchas de estas situaciones, porque el agua es el peor enemigo de la carretera. Y cuando no se hacen estos trabajos de prevención, realmente dañan las vías, dañan las carreteras y vamos a tener todos estos problemas. Es otra de las cosas que dice el director zonal, es una carretera ejemplo de falta de mantenimiento. Exacto, y aquí la capacidad de respuesta es muy poca. El MTOP no tiene esa capacidad en maquinaria como para poder sustentar estos trabajos, pero pienso que ahí debe ser la unión GAT y gobierno, con la finalidad de que se trabaje en un sistema de gobernanza en prevención, porque es lo que más nos falta en todo lo que es seguridad ciudadana, en gestión de riesgos, en todo esto de viabilidad. Todo nos va a afectar si no tenemos ese sistema de prevención que tanto no se trabaja en cultura de seguridad, y por eso tenemos estos graves problemas. ¿Cómo se encuentran las entidades de seguridad, a más de estas que deberían ser las encargadas de la construcción, del desarrollo de la obra pública en Ecuador? Acabamos de tener una interesante entrevista con un experto en economía, el economista Caviedes, quien habla de ese puño cerrado del gobierno que le llama austeridad fiscal. Bueno, dentro de seguridad integral, aquí nos deben desde la parte académica.
de las universidades no tienen unas carreras en gestión de riesgo, seguridad ciudadana. En términos de la primera pregunta, ¿cómo estamos en asignaciones? Es lo que le preguntaba. Asignaciones económicas para mejorar la infraestructura, para prevenir los problemas, para solucionarlos cuando lamentablemente se dan. Bueno, en estas situaciones, digamos, yo podría hablar por Secretaría de Gestión de Riesgos, que sabíamos que teníamos el presupuesto y que hay más de trabajar en prevención. De ahí lo que maneja cada institución del Estado ya es diferente. Y aquí las zonales más somos cumplidores de la programación anual en la que se planifica tanto las empresas. Hay otro problema, como es que es el centralismo, o sea, en las provincias, en los cantones, toda decisión tiene que pasar por un largo proceso burocrático de consulta primero a la ciudad de Quito, y eso retrasa muchísimo, porque además hay que entender que las condiciones y las características de cada zona son distintas, al menos en un país tan diverso como es Ecuador. Las situaciones de riesgo que hay aquí en la ciudad de Cuenca no son las mismas que hay en la zona amazónica o en la costa ecuatoriana o al norte del país, y indiscutiblemente es otro tema al que se le debe prestar atención. Yo pienso que todos los gobiernos que ingresan cuando están ahí es muy diferente y se dan cuenta de la burocracia y el centralismo que tienen, y es difícil la planificación porque, como usted dice, todo se queda en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, y el resto es muy difícil que nos lleguen, principalmente para el austro. Es por eso que nosotros en vialidad, todos los gobiernos nos quedan debiendo, todos los gobiernos. Es difícil transportarse al oriente, es difícil transportarse a Loja. Igualmente estamos sujetos a Guayaquil, a Pasaje, a Machala, por derrumbes y todas estas situaciones. Creo que deberíamos ir pensando en un sistema de gobernanza desde el austro, con la finalidad de ver alguna manera, alguna respuesta. Pienso que aquí las universidades nos pueden dar una respuesta, trabajar en algo que sea práctico, porque nadie piensa. Reclamando al sistema educativo de que no prepara, no especializa en estos temas, pero hay muchos otros actores. Están los municipios, están las compañías constructoras, están los fiscalizadores, los colegios profesionales. Falta esa conjunción, ¿no? Por ejemplo, estuve en AME, nos vamos a los municipios y yo paso revista gestión de riesgos, seguridad ciudadana, que eran mis áreas, y todo es improvisación, a lo menos en los municipios pequeños. Solo para que tenga idea, de los 34 municipios que tenemos en la zona 6, había 2 técnicos en general de los 34, el resto improvisación. Entonces, cuando usted les pide un plan, cuando dice, a ver, deme el plan del niño, deme el plan de seguridad ciudadana, entonces todo es improvisado, copia, corta y pega. Entonces, en esa parte yo pienso que debe hacerse una reunión entre todos los gremios, como usted dice, colegio de periodistas, colegio de constructores, las cámaras, la academia, y tomar decisiones, a ver cómo podemos potenciar a los chicos, porque igualmente para un alcalde que tiene un presupuesto muy bajo de 3 millones para el año, 40% o 30% en gasto corriente, es muy poco lo que tienen para inversión. Entonces lo que hacen es improvisan en seguridad, improvisan en gestión de riesgos, y es complicado trabajar así, en donde todo es en base al susto, sin planificación y en base a la improvisación. ¿Qué pasaría, y con esto terminamos, si en Ecuador, en esta zona del país, tendríamos un movimiento sísmico del orden del de Colombia, de 7,4, que es coincidente también con el de Venezuela? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y por otra parte, ¿qué reformas necesita el país para evitar que un terremoto se convierta en una tragedia de infraestructura con enorme pérdida de vidas, como ha pasado en estos 2 países? Yo pienso que ya se ha dado el primer paso, que fue la aprobación de esta ley. Ahora esta ley, pongámosla en ejecución, pues. Hagámosles conocer a los alcaldes, hagámosles conocer a los prefectos, que conozcan todo el mundo cómo se debe trabajar, porque hay sanciones dentro de la ley. Pero, como le digo, como no tienen personal técnico en las diferentes sectores, en las diferentes áreas que son indispensables, entonces es muy complicado. Yo le veo, si tuviéramos un terremoto de gran magnitud, va a ser el mismo ejemplo que está pasando en Colombia o en Venezuela. Una improvisación en todos los lados que nos va a afectar mucho, y vamos a tener una mayor cantidad de fallecidos como está ocurriendo en esos países. Bien, nos escriben de varios sitios, entre ellos desde el SIGSI, que denuncian
que el tramo de la vía Sig-Sig en varios puntos carece de sustento en cuanto a la losa, y que diariamente están igualmente arriesgando la vida en esa carretera, como sucede en muchas otras del país. Gracias a Coronel Benítez por su presencia. Gracias, estimado Gustavo, y aquí recalcar, vamos trabajando en una cultura de seguridad. Si empezamos a unirnos todos, empezando desde nuestra casa, hacer un pequeño plan. ¿Qué voy a hacer en caso de un terremoto? ¿Dónde voy a evacuar? ¿Dónde van a ir los niños? Por ejemplo, en Japón les indican que los baños son los lugares más seguros. Entonces, asistir a los baños, hacer simulacros, lo que no se hace en el país. Entonces, con esta cuestión de la cultura de seguridad les dejo pendiente para unirnos todos y trabajar y evitar. Han escuchado al coronel Milton Benítez, el exfuncionario de la Secretaría Nacional de Riesgos, fue gobernador de la provincia de La Suay, ha trabajado en temas de seguridad pública durante toda su vida profesional. Son las 8:31 minutos.